Vamos a información internacional a esta hora, 9 de la mañana con 3 minutos. Giselle Guerra está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Sí, ha sido una jornada compleja en Ucrania debido a un ataque masivo que ha lanzado Rusia sobre Kiev durante esta madrugada y que lamentablemente ya deja 18 personas fallecidas, en el que ya es calificado como uno de los ataques más masivos que ha lanzado Rusia sobre la capital ucraniana en estos más de 4 años de conflicto. Y claro, un bombardeo que duró horas. De hecho, hasta el mediodía seguían sonando algunas alertas para buscar refugio en la capital ucraniana luego de que Rusia lanzara 74 misiles balísticos y 496 drones. Aquí evidentemente las fuerzas de defensa de Ucrania buscan poder interceptar estos ataques, pero no existe una tasa de probabilidad del 100% para poder contener todos esos ataques, y por eso las imágenes que están viendo ustedes en pantalla y que corresponden precisamente a lo que ha ocurrido durante este día. Rusia ha lanzado su propia versión respecto de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Dicen que estaban lanzando ataques contra instalaciones militares y energéticas de Kiev, así como también aeropuertos militares cercanos a la capital. Esto en represalia por un ataque ucraniano que lanzaron hace algunos días atrás contra refinerías de petróleo rusos. Y claro, por lo demás, el segundo ataque que hemos visto en cosa de 4 semanas, de hecho sin ir más lejos, hace 15 días atrás, 16 días atrás se registraba otro ataque por parte de Rusia sobre esta zona de Ucrania. El 15 de junio, por lo demás, era la fecha en la que ocurría ese ataque. Lo cierto es que los efectos los ven ustedes en las imágenes captadas durante este día. Viviendas y edificaciones destruidas producto de estos intensos bombardeos. Al margen de las 18 personas fallecidas, se habla de decenas de otras personas que han resultado heridas producto de este ataque que ocurría durante esta madrugada, Seba. Y ojo, con otra información vinculada por lo demás a lo que ha estado ocurriendo en este conflicto durante estos últimos 4 años, porque el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calcula que las muertes detrás de este conflicto podrían alcanzar los 2 millones de personas y que incluso podría ser más sangrienta incluso que Stalingrado. Todo esto porque Rusia ha sufrido 1,5 millones de bajas, según plantea este estudio. Aquí esta cifra contempla soldados, muertos, heridos y también personas desaparecidos, pero con un equivalente al 1% de la población rusa. Y además este estudio plantea que hay sectores de la población rusa que son los más afectados, particularmente los más pobres, también minorías étnicas. A esto además se sugiere por parte de otros estudios que Rusia ya no puede reclutar nuevas tropas al ritmo que las está perdiendo, y por tanto la conclusión que sacan algunos expertos detrás de estas cifras es que las bajas rusas en Ucrania son más de 4 veces superiores a todas las bajas estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial y más de 9 veces superior a todas las bajas soviéticas y rusas combinadas en todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, Seba, planteando que a raíz precisamente de esta cifra de 2 millones de bajas rusas y ucranianas, pero 1,4 de ellas rusas, evidentemente Rusia estaría en una peor posición que Ucrania, ¿no? Claro. En este conflicto. Claro, y sería un golpe... Bueno, ya lo es, digo, ¿no? Pero graficado en esas cifras todavía más nítida la situación. Un golpe muy duro para el Kremlin y para Vladimir Putin, pensando en los objetivos que tenía a comienzos de la guerra. ¿Te acuerdas, Giselle? Que era una guerra muy rápida esta, que se iba a acabar en cosa de días. Claro, una denominada guerra relámpago, ¿no? Sí. Que después de los primeros días de esta invasión, en rigor, este conflicto iba a terminar. Y lo cierto es que hemos visto, por lo demás, cómo ha ido evolucionando esta guerra, ¿no? Ya han pasado más de 4 años. En algún momento Rusia se vio muchísimo más complicada, pero a esta altura finalmente ha logrado resistir dentro de todos estos embates militares que ha lanzado Rusia durante todo este tiempo, con una línea del frente que efectivamente Rusia ha logrado avanzar. Se habla de que ha logrado capturar aproximadamente el 20% del territorio ucraniano durante todo este tiempo, pero que sin embargo el cambio que ha tenido este conflicto, sobre todo durante estos últimos meses, es que se ha trasladado más allá de la línea del frente y particularmente del lado ruso, ¿no? Hemos visto ataques en Moscú, incluso en las cercanías a San Petersburgo, ¿no? Zonas muchísimo más lejanas de la frontera entre estos dos países,
y con el objetivo que tiene precisamente Ucrania, ¿no? De presionar a Rusia para sentarlo a negociar algo que al menos hasta este momento no pareciera estar tan seguro. Por eso, por lo demás, los ataques han habido en algunas oportunidades, algunos días de cese a las hostilidades a raíz de festividades, de eventos que ocurren tanto, particularmente en Rusia, en rigor menos en Ucrania, pero que de todas formas son apenas un respiro dentro de una guerra mucho más larga y que, según plantea este estudio, ¿no?, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ya deja 2 millones de bajas, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, que en el caso de Ucrania se habla de entre 525.000 a 625.000 bajas, entre ellos 125.000 a 150.000 fallecidos solo del lado ucraniano. Hay que tener en cuenta también que hasta este momento, durante todo este periodo del conflicto, ni Rusia ni Ucrania han publicado datos oficiales. Estas estimaciones las hace este centro de estudios a partir de informaciones de países occidentales, pero no representan por lo demás cifras que hayan entregado tanto Rusia como Ucrania, evidentemente en una situación estratégica en medio de este conflicto. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Le hemos estado siguiendo la pista durante estas últimas 2 jornadas al rescate de un hombre que está atrapado bajo los escombros en un centro comercial en Venezuela a raíz del doble terremoto que ocurría la semana pasada, y con el trabajo de los USAR, de los bomberos de Chile, que han estado trabajando en esta zona para dar con este guardia atrapado, Hernán Gil, quien, recordemos, quedó bajo los escombros, este sótano de este centro comercial allí en Catia la Mar, en La Guaira. Y están viendo allí el registro, por lo demás, que ha publicado Bomberos de Chile en sus redes sociales, donde se puede ver precisamente a esta persona que utiliza una mascarilla, que en uno de sus ojos muestra una lesión visible, y donde le preguntan: Hernán, necesito que mires a la cámara, y es precisamente el momento que están viendo ustedes allí en pantalla. Esto como parte de un mecanismo para poder comprobar el estado de esta persona y con ello se pueda continuar con este rescate contra reloj, sumamente angustiante por lo demás, que estaba atravesando este hombre de 44 años que se encuentra atrapado a unos 9 metros bajo tierra, según se ha podido conocer a raíz de estas labores, y que ya llevan 2 días de trabajo. Se va precisamente en ese lugar para poder dar con esta persona que está atrapada entonces bajo los escombros de este centro comercial. Hay esperanzas de que eventualmente en las próximas 24 horas pueda ser retirado de este lugar, pero la situación es bastante compleja, Seba. Hay una gran cantidad de material sobre esta persona, lo que hace mucho más lento poder llevar a cabo las labores de rescate de este hombre de 44 años, Hernán Gil, ¿no?, que lleva una semana atrapado allí en el sótano, este guardia de este centro comercial allí en la zona norte de Venezuela. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con una noticia que está vinculada a la Iglesia Católica, porque el Vaticano ha excomulgado a los lefebrianos, este grupo ultraconservador y tradicional que ha tomado la decisión durante esta semana de ordenar 4 obispos sin el permiso del Papa en una misa que fue celebrada al aire libre en una localidad en Suiza, pese a que el día antes el Vaticano y el Papa León XIV habían lanzado esta advertencia de no llevar a cabo esta ceremonia, que finalmente se concretó el día de ayer por la mañana. Y a raíz de haber desafiado esta orden es que han caído en la excomunión inmediata, en la TAE Sententiae, que no necesita un pronunciamiento explícito, es decir, aquí implica su exclusión de los sacramentos de la Iglesia de manera inmediata, y con una decisión que aplica a los 4 sacerdotes y a los 2 obispos que participaron en esta ceremonia que se llevó a cabo el día de ayer. Todo esto entregan detalles adicionales a través de un decreto que publica la Congregación para la Doctrina de la Fe, y donde también en una nota explicativa posterior se entiende entonces que los sacerdotes pertenecientes a esta sociedad y los miembros laicos que se adhieren formalmente al grupo también están en cisma y son excomulgados a raíz de esta decisión que ha dado a conocer el Vaticano durante esta jornada. Un caso que ha generado ya algunas reacciones. Por ejemplo, el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, expresaba el día de ayer lo que él calificaba era un profundo pesar
por estas ordenaciones porque a su juicio rompen la unidad de la Iglesia. El Papa León XIV no ha hecho declaraciones hasta este momento respecto a este caso vinculado a los lefebrianos, que es la denominada Sociedad de San Pío X, que fue fundada en 1970 en Suiza por el arzobispo Marcel Lefebvre, un prelado francés, en oposición a las reformas eclesiásticas que habían sido introducidas en su momento, en la década de los 60 aproximadamente, por el Concilio Vaticano II. Y por tanto, en esa oportunidad no aceptaban las enseñanzas sobre, por ejemplo, la libertad religiosa, el eucarismo y las reformas al culto católico, como por ejemplo que la misa se pueda celebrar en lenguas distintas al latín. Esa raíz de esta diferencia, entonces, que Marcel Lefebvre crea, ¿no?, esta comunidad, este pequeño grupo ultraconservador y tradicionalista, pero que, ojo, ya había sido quedado fuera de la comunión con Roma en 1988, porque en esa oportunidad había ocurrido algo similar. Ocurrió la ordenación ilícita de 4 obispos y en esa oportunidad Juan Pablo II los excomulgó, pero esa decisión que fue tomada, ¿no?, por Juan Pablo II se limitaba a los obispos. Posteriormente, Benedicto XVI levantó esta excomunión en el 2009 en un polémico intento de reconciliación que fracasó a los 3 años, pero a diferencia de la decisión de 1988 con Juan Pablo II, en esta oportunidad también está aplicando, ¿no?, por cierto, a los miembros laicos que se adhieran formalmente entonces a los lefebrianos y este cisma que ocurre por estos días en la Iglesia Católica, con esta orden que habían emitido los lefebrianos contra 4, ¿no?, obispos sin permiso del Papa. Claro, un hito bien importante, ¿no? Y aunque cuando uno escucha la palabra cisma, sí, adquiere una relevancia mayor todavía, ¿no? Pero hay que ver qué profundidad puede tener algo de esta naturaleza, cuánta fuerza también tiene una corriente de este tipo. Pero el concepto tiene un carácter histórico, digamos, y muy trascendental para la Iglesia. Sí, de todas formas. Habrá que ver finalmente, Seba, qué declaración podría emitir eventualmente el Papa León XIV. Hasta este momento no lo ha entregado otra figura así del Vaticano, como el cardenal Pietro Parolin. Sí se han referido no a la excomunión, sino que más bien a la decisión que adoptaba este grupo precisamente el día de ayer. Habrá que ver finalmente cuál es la reacción que llega desde el Vaticano tras el anuncio de esta decisión. Giselle Guerra con la información internacional. Gracias, Giselle. Que estés bien.